La flota española desembarcará en un lugar llamado Cabo Rojo, cerca de Tampico. Tampico es un puerto bastante desarrollado, así que es mejor ocuparlo con el ejército y luego traer la flota, en lugar de intentar un ataque directo con los barcos. No trajeron muchos barcos de guerra, después de todo. En una expedición sin rutas terrestres de suministro, asegurar un puerto es fundamental. Por eso, moverse para capturar el puerto es algo inevitable. En la historia original, México utilizó una especie de táctica de tierra arrasada en Tampico, evacuando a los civiles y retirando los alimentos. Lo hicieron para evitar la unión de los leales a España y para que no pudieran obtener suministros. Pero yo no necesito hacer eso. Mis fuerzas, que son el doble de las del enemigo, están completamente equipadas con rifles que usan la munición Eduardo. Además, tengo 40 cañones en total. Con este poder, podemos aplastarlos de frente con pura fuerza. Sería bueno capturar tantos prisioneros como sea posible, matando lo menos posible. En la historia original, después de una lucha feroz, México ganó, pero no pudo obtener una compensación adecuada. No tenía el poder para obligar a España a pagar una indemnización ni firmar un tratado de paz. Una pequeña victoria de un país sin dinero ni una flota no tenía sentido. España invadió unilateralmente México, pero a pesar de su derrota, no asumió ninguna responsabilidad ni pagó indemnizaciones, y no fue hasta 1836 que reconocieron la independencia de México. Esta vez, España ha invertido mucho más, así que no podrán retirarse tan fácilmente. Mejor dicho, no les dejaremos hacerlo. Nuestras fuerzas defensivas constan de 12.000 hombres, incluyendo 2.000 tropas de élite que Agustín I formó desde la época de las fuerzas coloniales. El ejército se compone de 9.000 infantes, 1.000 artilleros y 2.000 caballeros. General Sánchez, ¿conoce el alcance del rifle Eduardo? Sí, Alteza. Lo he usado personalmente y es impresionante. No creo que debamos preocuparnos demasiado por esta batalla. Nuestras fuerzas son abrumadoras. El general Sánchez no mostraba ninguna tensión. Habiendo experimentado de primera mano el poder del rifle Eduardo y su munición, no es extraño que se sienta así. Pero no nos confiemos. La guerra es impredecible. No se sabe lo que puede pasar. Me dirigía hacia Tampico con el ejército, asegurándole al general Sánchez que la defensa de Veracruz ya era sólida. Dado que los refuerzos navales del enemigo han crecido, podrían atacar Tampico directamente. Sin embargo, no se atreverían a embestir Veracruz directamente. Así que por ahora esperaremos cerca de Tampico. Después de completar el suministro y descansar en La Habana, la flota española partió al día siguiente. Era una gran fuerza expedicionaria, con 2 navíos de línea, 5 fragatas, 3 barcos de combate y 45 barcos de transporte. El general Isidro Barradas, quien fue ascendido para comandar la expedición, estaba seguro de que no podría fracasar. Es un ejército de 10.000 hombres. No hay manera de que México pueda resistir esto. Aunque los números podían ser altos, ¿qué sabían esos que solo habían luchado contra indígenas sobre la guerra? El tamaño de la expedición se debió no solo a la voluntad del rey, sino también a la participación voluntaria de los nobles, cuyos bienes habían sido confiscados por esos mexicanos. Se desató una fiebre por alistarse entre los hijos de las familias nobles. El antepasado Cortés había destruido el imperio azteca con la ayuda de los indígenas que guardaban rencor contra los aztecas, con solo 500 soldados. Esta vez sería lo mismo. Con la ayuda de los leales, que aún debían estar en México, destruirían el imperio mexicano y lo convertirían nuevamente en una colonia. Después de eso, no solo recuperarían sus propiedades, sino que también cobrarían con creces los intereses. Bueno, quizás sea un poco exagerado. Al principio aceptaron a unas pocas docenas como oficiales, pero no podían hacer lo mismo con cientos. No tuvieron más remedio que asignar a los demás, salvo a los hijos de las familias nobles de mayor rango, a la caballería. Los nobles, siendo educados en la equitación, se adaptaron bien a la caballería. Odiaban ser soldados rasos, pero podían tolerar ser parte de la caballería. Gracias a eso, también tuvieron un respiro en los fondos militares. Una vez llegaran a México, los leales a España acudirían en masa,
por lo que se prepararon suficientes suministros militares para armarlos. Con respecto a la comida, podemos confiscar lo que necesitemos localmente. Los suministros militares incluían 20.000 mosquetes y 50 cañones. La mayoría eran armas antiguas, con más de 10 años de uso, pero aún eran un número impresionante. Con este poder no hay forma de perder. Vamos a mostrarles a esos pueblerinos qué es una verdadera batalla. Así llegaron a Cabo Rojo. Podríamos haber entrado directamente al puerto de Tampico y peleado de frente. ¿No están siendo demasiado cautelosos? Los jóvenes oficiales de origen noble murmuraban entre ellos, pero el general Barradas tenía una opinión distinta. Debemos proteger las vidas de los soldados españoles a toda costa. Aunque estos jóvenes piensen que la guerra es un juego, no puedo permitir que mueran sin más. Esas vidas eran valiosas. De cualquier manera, en cuanto vieran la bandera de España, los leales acudirían en masa. La información traída por los exploradores era impactante. ¿No eran entre 6.500 y 7.000? ¿Cómo es que ahora son 10.000? ¿Y no se suponía que había solo 30 barcos de transporte? Ahora son 45. Maldita sea. ¿Qué está haciendo el segundo informante que teníamos esperando en La Habana? Debería haber llegado al menos 2 días antes. En un instante, la diferencia de 5.000 soldados se había reducido a solo 2.000. Afortunadamente, lo supimos antes de que comenzara la batalla. Aunque aún podemos aplastarlos con pura fuerza, las pérdidas de nuestro lado serían considerables. La mayoría de las tropas enemigas son veteranas con más experiencia de combate que nosotros. El ejército español había pasado por las guerras napoleónicas y su propia guerra civil, por lo que muchos de sus soldados tenían experiencia en combate. Aunque también habíamos luchado en la guerra de independencia, no se comparaba con las guerras entre las potencias europeas. Era hora de cambiar el plan. Evacuaríamos Tampico, tal como en la historia original. El enemigo tendrá que elegir entre atacar las ciudades cercanas para obtener suministros o seguir trayéndolos desde Cuba. No podrán seguir enviando comida desde Cuba indefinidamente. Alimentar a 10.000 soldados no será fácil. General Sánchez, trasladémonos a Tampico. Parece que tenemos que modificar el plan. Sí, Alteza. Las fuerzas defensivas marcharon rápidamente hacia Tampico, comenzando la evacuación de toda la ciudad. Es hora de evacuar. Empaquen sus cosas. Los soldados españoles están en camino. No dejen comida en sus casas. No debe quedar ni un grano de maíz. ¿Cómo es posible que nos pidan irnos tan de repente? Es una situación de guerra. Solo aguanten hasta que derrotemos al ejército español. Los ciudadanos protestaban mientras los soldados les exigían que empacaran y abandonaran la ciudad inmediatamente. Les dijeron que 10.000 soldados españoles avanzaban hacia Tampico. Al oír que saquearían todo a su paso, no les quedó más remedio que marcharse. Yo también salí al frente para convencer a los ciudadanos. Sé que es difícil, pero solo aguanten unas semanas. Les ganaremos y nos aseguraremos de que paguen por haber invadido nuestro imperio mexicano. Confiamos en usted. Por favor, ganen. Afortunadamente, debido a la buena relación del emperador Agustín I con el pueblo, los ciudadanos aceptaron mis palabras. Las fuerzas defensivas evacuaron Tampico sin dejar ni un solo mosquete ni una sola gota de alimento. ¿El puerto de Tampico está vacío? El general Barradas había enviado exploradores hacia Tampico tan pronto como desembarcaron. El informe era claro. Tampico estaba desierto. Si evacuaron Tampico antes de nuestra llegada, eso significa que sabían que vendríamos por este lado. Pero ¿cómo demonios averiguaron nuestra ruta? Desde el principio, sentía una incomodidad por cómo los planes habían cambiado, pero debía asegurarse de capturar al menos un puerto. Revisen minuciosamente que no haya tropas emboscadas en el camino a Tampico. Sabía que el ejército defensivo del Imperio Mexicano conocía su ubicación, así que existía la posibilidad de un ataque sorpresa. No puedo dejarme atrapar por una trampa tan básica. Los jóvenes oficiales nobles seguían murmurando, quejándose por la demora, pero el general Barradas los ignoró. Después de unas horas,
Los exploradores regresaron. ¿No hay tropas emboscadas en el camino a Tampico? ¿Estás seguro? Sí, lo revisamos minuciosamente. No hay manera de que haya un ejército escondido por aquí. ¿Qué clase de estrategia es esta? ¿Acaso el comandante enemigo es tan inexperto que no conoce ni las tácticas básicas? A pesar de sus dudas, Barradas sabía que aún debía avanzar hacia Tampico para asegurar el puerto. Cuando la expedición llegó, encontraron el puerto vacío. Me dijeron que estaba vacío, pero no esperaba que no quedara absolutamente nada. La ciudad no solo estaba desierta, sino que parecía fantasmal, casi escalofriante. Había huellas claras de que alguna vez estuvo habitada, pero ahora parecía una ciudad de espectros. No había personas para reclutar ni armas o alimentos que confiscar. Entiendo la intención detrás de esto, pero al menos hemos asegurado la ruta de suministros sin problemas. No nos afecta. La flota española ya había comenzado a descargar los suministros en el puerto de Tampico, suficiente para aguantar al menos 2 meses si se administraba con cuidado. Envía exploradores en todas direcciones. Sabía que el enemigo estaba planeando una guerra prolongada, probablemente bloqueando las ciudades alrededor del puerto. Ese es el defecto fatal de este tipo de estrategia. No se puede bloquear todo. Si dispersan sus fuerzas para acercarnos, una barrera débil se rompe fácilmente. Mientras Barradas reflexionaba, un alboroto a lo lejos lo interrumpió. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué está pasando? General, un grupo ha venido para unirse a nuestras fuerzas españolas. Oh, ¿ya? Son realmente leales, ¿verdad? General, debemos darles armas. Los jóvenes nobles estaban emocionados, ansiosos por armar a los recién llegados, pero Barradas los detuvo. Esperen un momento. Llevamos aquí solo 2 días. ¿Y ya han venido a nosotros? Es sospechoso. Barradas observó con detenimiento a los recién llegados, un grupo de unos 10 criollos. Por su apariencia, parece que no tienen sangre indígena, pero eso no es suficiente para confiar en ellos. ¿De dónde vienen? Somos oficiales desertores del ejército mexicano. Sabían que España atacaría aquí. Por eso llegamos tan rápido. Aunque insistían con urgencia, Barradas se mantuvo frío. ¿Por qué debería confiar en ustedes? Podemos proporcionar información. ¿Información? No sé si puedo confiar en eso, pero adelante, hable. El comandante supremo del ejército mexicano es el príncipe heredero, recién graduado de la Academia Militar. Apenas tiene 21 años. ¿El príncipe heredero, dices? ¿Es información confiable? Sí, aunque el emperador ha asignado al general Jorge Sánchez para que lo asista, ese joven príncipe hace todo lo que quiere y el general simplemente lo sigue. Ajá. Parece que no le tienen mucha lealtad al emperador mexicano, ¿no? Nuestra lealtad está dirigida únicamente hacia el legítimo gobernante de estas tierras, Fernando VII. Por favor, créanos. General, ¿no cree que ya podemos confiar en ellos? Mire sus rostros. Se ven totalmente sinceros. El general Barradas se sintió irritado por la intervención de ese joven noble, pero no podía ignorarlo por completo. Todos los oficiales y nobles de la caballería que lo rodeaban parecían pensar lo mismo. Si fuiste oficial, deberías conocer al menos la disposición de las tropas. Dime, ¿dónde está el príncipe bloqueando el paso? El ejército del príncipe está bloqueando el camino que lleva a la meseta mexicana. Si el este estaba bloqueado por el mar y el príncipe cubría el sur, entonces las rutas del oeste y noroeste estaban abiertas. Ajá. Solo han bloqueado el sur. No puedo confiar ciegamente en lo que dices, así que enviaré exploradores. Si confirman tu información, entonces te aceptaré formalmente. ¿Te parece bien? Por supuesto. Compruébelo usted mismo. Parece que pueden ser realmente leales a España. Haré una última comprobación. Dijiste que no le tienes lealtad al emperador mexicano, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, ¿serías capaz de insultarlo? Agustín I es un maldito bastardo. Vaya, general, han llegado hasta este punto. Seguir dudando de ellos sería poco honorable. Creo que deberíamos aceptarlos ahora. Es un éxito. La caballería lo ha conseguido, sin duda. A lo lejos, la figura del ejército español se hacía visible.
Estaban adentrándose en el bosque al noroeste de Tampico. Realmente han caído en la trampa. Su Majestad, ¿cómo fue capaz de idear una estrategia así? No fue solo cosa mía. Los méritos son para nuestros leales oficiales que ejecutaron perfectamente la maniobra de engaño y para la caballería que interceptó a los exploradores enemigos al sur. Ellos merecen el crédito. Aún así, jamás habría imaginado una estrategia como esta. Es increíble, Su Majestad. Aún no ha comenzado la batalla. No te confíes como si ya hubiera terminado. Entendido. Aunque respondí con calma, por dentro estaba tan nervioso que sentía que iba a morir. Sabía que el ejército enemigo era casi tan grande como el nuestro, alrededor de 10.000 hombres. Así que hacía tiempo que había descartado la idea de una confrontación directa. La clave de la sorpresa siempre es eficaz, hijo mío. Recordé las palabras que el emperador Agustín I me había enseñado. Tener información precisa sobre la creencia del enemigo de que sus leales en México se unirían a ellos había sido crucial. Seleccionamos a algunos de nuestros hombres más fieles y los disfrazamos como simpatizantes de España para infiltrarse en las líneas enemigas. Aún así, sabía que el comandante enemigo no se tragaría la historia fácilmente. Si era sensato, confirmaría la información, y por eso fue fundamental que nuestra caballería interceptara a todos los exploradores enviados al sur. Al principio dudé en desplegar los 2.000 caballeros, pero resultó ser una inversión bien hecha. La caballería interceptó a todos los exploradores enemigos y esperó pacientemente hasta asegurarse de que no había sospechas antes de regresar. Debían estar acercándose en este momento. Están viniendo. Es hora de que nosotros también nos movamos lentamente. El comandante enemigo parecía ser cauteloso, utilizando continuamente exploradores mientras avanzaban. Nosotros estábamos esperando en una posición un poco más retirada del lugar ideal para la emboscada. Parece que también trajeron más cañones de los que pensábamos. Sí, parece que tienen unos 50 cañones. Comenzaremos neutralizando a su artillería. Entendido. Nuestro ejército comenzó a avanzar lenta y silenciosamente. Prepárense para disparar. Sí, señor. El oficial de artillería empezó a organizar a sus hombres. Cuando ambas fuerzas estuvieron dentro del rango de disparo y los exploradores enemigos nos descubrieron, enviando señales, di la orden. ¡Fuego! Los 20 cañones que habíamos llevado rugieron al unísono. La tierra tembló y el campo de batalla comenzó a llenarse de humo. Inmediatamente di la orden a los infantes. ¡Infantería! ¡Abran fuego también! Normalmente habríamos esperado a acercarnos más antes de disparar, pero los rifles Eduardo y sus balas nos permitían atacar desde esa distancia. Justo después del primer disparo, las 20 piezas de artillería restantes comenzaron a rugir al unísono. Había sido una emboscada perfecta. General, es la señal del explorador. No habían pasado ni 2 segundos desde que el explorador había dado la señal de que había divisado al enemigo. De repente, la tierra tembló bajo el estruendoso bombardeo. ¡Ah! ¡Mi brazo! Los soldados de infantería eran barridos por los proyectiles que llovían sobre ellos. Aquellos que apenas un momento antes habían marchado juntos, ahora yacían reducidos a trozos de carne aplastada, lo que llevó a muchos a caer en pánico. Simultáneamente, un grupo empezó a escapar. Eran los mexicanos que se habían unido al ejército bajo la lealtad a España. Nos han tendido una trampa. El general Baradas también cayó en pánico por un breve momento, pero al ver a los que huían, recuperó la compostura de inmediato. Así que realmente era una táctica de distracción. Maldición. Sabía que algo no andaba bien. El general Baradas gritó con fuerza. Todos, recuperen la compostura. Preparen las filas. Ante su voz atronadora, el ejército español, veterano y disciplinado, comenzó a reorganizarse. Observando el campo de batalla, Baradas emitió su siguiente orden de inmediato. El tercer batallón de infantería debe proteger la artillería. Avancen rápido. Los infantes enemigos, apoyados por fuego de cobertura, estaban avanzando hacia la artillería española. Planeaban neutralizar la artillería primero. Gracias a la rápida respuesta del general Baradas,
Los infantes españoles comenzaron a avanzar rápidamente para proteger la artillería en la retaguardia. Todavía no habían entrado en el rango efectivo, pero las balas del enemigo comenzaron a llover. ¿Ya están disparando? A esa distancia, no deberían poder acertar, pero los soldados españoles caían como hojas en otoño. Sigan avanzando. A pesar de las balas que caían como lluvia, los veteranos de la infantería española avanzaban en silencio. ¿Cómo es posible que tengan tanto alcance? Y esa precisión desde esa distancia. Antes de llegar a su propio rango efectivo, el 20% de sus fuerzas ya había sido abatido. Finalmente, tras enormes sacrificios, lograron formar una línea frente a la artillería. La artillería, como si no quisiera decepcionar, había terminado de prepararse para el contraataque. ¡Listos para el contraataque! ¡Fuego inmediato! Las 50 piezas de artillería dispararon en un solo estruendo. Los disparos de los cañones, cuidadosamente apuntados bajo las órdenes del oficial de artillería, alcanzaron al enemigo con precisión. Fuego continuo tan pronto como estén listos. No había tiempo para disparos ordenados y secuenciales, ya que habían sido tomados por sorpresa. El campo de batalla estaba rodeado en todas direcciones. Esto no pinta bien. General, déjenos atacar. La situación nos es desfavorable. Así es. Ver morir a nuestros compañeros sin hacer nada es un deshonor. Déjenos proteger nuestro honor, general. A estos novatos. Ellos también están reservando su caballería. Si los envío ahora, seremos nosotros quienes quedemos expuestos por la retaguardia. Aguanten un poco más. A pesar de que la infantería española estaba manteniendo su línea mientras avanzaba hacia el rango efectivo, la situación era bastante adversa. Lo único que tenían a su favor era un mayor número de cañones. Era un escenario de batalla desesperado. El regimiento de élite, del que el emperador Agustín I se sentía particularmente orgulloso, era sin duda diferente. Los 2 regimientos de élite, compuestos por soldados con más de 15 años de servicio, barrían al enemigo con sus rifles Eduardo. Al igual que los Redcoats británicos, se extendían en 2 largas líneas, disparando continuamente sin descanso. Majestad, parece que estamos inclinando la balanza. Si seguimos así, la victoria es segura. Mantente concentrado hasta el final. No era una exageración, pero esta no era la situación de campo que yo había esperado. Los enemigos, incluso sacrificando sus vidas, lograron proteger su artillería. Esos cañones seguían causando grandes estragos en nuestras filas. ¿Cuándo llegará nuestra caballería? Ya deberían haber llegado. Bueno, al menos es un alivio que el enemigo tampoco haya usado aún su caballería. Mientras observaba el campo de batalla con expresión insatisfecha, el suelo comenzó a retumbar como si respondiera a mi preocupación. La caballería había llegado. ¡Majestad! El 1er y 2º regimiento de caballería han llegado. Comandante de la caballería, ataquen de inmediato. El objetivo es la artillería enemiga. Flanquen y destrúyanla. Sin tiempo para celebraciones. Este era un campo de batalla donde balas y proyectiles volaban por doquier. No había lugar para demoras. Sí, señor, caballería, avancen todos. La caballería del Imperio Mexicano comenzó su maniobra de flanqueo hacia la artillería española, pero entonces los españoles también desplegaron su caballería reservada. Ambas fuerzas de caballería chocaron con un estruendo ensordecedor. En el primer impacto, decenas de soldados cayeron de sus caballos y comenzó el combate cuerpo a cuerpo. La caballería de Dong Su parecía estar luchando de manera igualada, pero a medida que las bajas se acumulaban, la situación empezó a cambiar. ¡Esto no puede estar pasando! Los primeros en caer fueron los jóvenes nobles, que se habían unido al ejército sin experiencia alguna en combate. Aquellos que, arrogantes, habían solicitado directamente al general que los enviara al frente en nombre del honor, entraron en pánico al ver cómo incontables vidas se extinguían frente a sus ojos. Voy a morir así, tan absurdamente, como esos pobres diablos.
Habían pensado que perder a un soldado de infantería por un disparo de cañón era tan trivial como ver caer un peón en una partida de ajedrez. Pero ahora, al ver a sus compañeros nobles morir uno tras otro, comenzaron a comprender la cruda realidad del campo de batalla. ¡Deteneos! ¡No retrocedáis! ¡Proteged a vuestros compañeros! Los comandantes de caballería gritaban órdenes, pero nadie los escuchaba. Cuando uno rompió filas y huyó, de repente unos 400 jinetes comenzaron a retirarse del campo de batalla. Mantened la línea, protegedla aunque sea con vuestras vidas. La caballería, que había estado protegiendo su retaguardia, empezó a desmoronarse, y la artillería pronto comenzó a flaquear también. El general Baradas intervino personalmente. A los desertores, ejecútenlos de inmediato, sin importar su rango. Tú, detente, maldito cobarde. Comenzaron a disparar a los que huían, pero una vez que el miedo se extendió, fue imposible detener su propagación. La desbandada de la caballería era imparable. Incluso mientras el ejército español se ahogaba en el caos, el bombardeo enemigo no cesaba. ¿Se acabó? Todavía quedaban muchos soldados con vida, pero la retirada era imposible. Estaban demasiado cerca del enemigo, cuyas armas tenían un alcance varias veces mayor que las suyas. Además, ¿cómo podrían detener a la caballería que les perseguía? Enviar a los soldados a la batalla era condenarlos a una muerte segura. El general Baradas cerró los ojos con fuerza y habló a su lugarteniente. Izad la bandera blanca. No tiene sentido seguir luchando. Sí, señor. Maldita sea. La batalla había terminado en una confrontación rápida. Un campo de batalla brutal, donde 22.000 hombres habían combatido. Hiciste lo correcto. Bah, si vienes a burlarte, ahórrate las palabras. Cada vez que pienso en tus deshonrosas tácticas engañosas, me hierve la sangre. Lo digo en serio. Tu decisión rápida salvó muchas vidas. Nos aseguraremos de tratar a los prisioneros con todo cuidado. Gracias a que el general Baradas había tomado la decisión de rendirse sin prolongar la lucha, se evitó una mayor pérdida de vidas. Aunque había una gran diferencia en el rendimiento de las armas de ambos ejércitos, un cañón sigue siendo un cañón, incluso si es antiguo. Los 50 cañones del enemigo causaron cientos de bajas con tan solo unos pocos disparos. Si hubiéramos seguido luchando, habríamos perdido entre 3.000 y 4.000 hombres. De haber llegado a ese punto, ni siquiera se habría podido llamar victoria. El resultado de esta batalla dejó a nuestro bando con 900 muertos y 1.500 heridos, mientras que las fuerzas españolas sufrieron 1.900 muertos y 2.800 heridos. Es una cantidad considerable de bajas para una batalla que duró apenas unas horas. Majestad, hemos logrado una gran victoria. Gracias a su brillante estrategia, logramos la victoria con mínimas pérdidas. Mayor Jorge, buen trabajo. Me aseguraré de informarle a mi padre. Por ahora, ocúpese de reorganizar todo. Sí, Su Majestad. Gracias. El mayor Jorge proclamaba la gran victoria como si las bajas fueran un asunto menor, pero yo no me sentía tan satisfecho. Mientras recogíamos el campo de batalla y atendíamos a los prisioneros heridos, una nueva información salió a la luz. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que todos esos desertores eran nobles? Sí, antes de la batalla hablaban de honor, pero cuando llegó la hora, huyeron como cobardes. ¿Esos malditos? Uno de los prisioneros heridos reveló, lleno de indignación, la verdad. Ah, ¿con qué era eso? Ya me extrañaba que la caballería enemiga se desmoronara de repente. Capitán de caballería, sé que es molesto, pero necesito que salgan ahora mismo y capturen a todos esos desertores sin dejar a ninguno. Sí, Su Majestad. No se preocupe. Esos cobardes no habrán llegado muy lejos. Será como dar un paseo. El capitán de caballería, con aire confiado, salió de la tienda, asegurándome que capturaría a todos sin dificultad. Si esos desertores resultan ser realmente hijos de familias nobles, serán muy valiosos como prisioneros. Como soldados, no sirven para nada, pero como moneda de cambio en las negociaciones. Había conseguido una carta muy valiosa para las futuras negociaciones.